Hola a todos. A ver, hoy vamos a intentar hacer algo que suena, bueno, casi imposible. Viajar en el tiempo. Pero claro, para no perdernos en la inmensidad de la historia, necesitamos un mapa. En esta explicación vamos a descubrir juntos cómo es que los historiadores ordenan el pasado para que podamos entenderlo. Así que arranquemos con este viaje. Es que piénsenlo, la historia de la humanidad es gigante, enorme. Estamos hablando de millones de años, o sea, desde los primerísimos homínidos hasta hoy, con la era digital. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo le hacemos para entender algo tan, pero tan grande? Esa es la duda que vamos a intentar resolver. Bueno, la solución, o al menos una buena idea, es imaginarnos la historia como si fuera un territorio gigante, un continente inexplorado. Y claro, para explorarlo, ¿qué necesitamos? Un mapa. Los historiadores justamente han creado sus propios mapas del tiempo. Son como herramientas que nos ayudan a organizar y a ver el pasado de una forma más clara, para que no sea solo un montón de fechas y nombres sueltos por ahí. Ok, entonces, ¿cuáles son esas herramientas? Hay una que es la principal, la más importante, la que nos deja, digamos, dibujar estos mapas, y se llama periodización. Vamos a ver de qué va esto. Miren, la periodización es, en palabras sencillas, el trabajo de dividir la historia en pedazos, en bloques de tiempo. Imagínense que la historia es un libro larguísimo. Bueno, la periodización es ponerle capítulos a ese libro. Cada capítulo, o periodo, tiene sus propias características, algo que lo hace único y diferente de los demás. Y esto nos ayuda un montón a ponerle orden a todo ese aparente caos de eventos del pasado. Y miren esto, es como una receta, una guía rápida para entender cualquier línea de tiempo que se encuentren. Paso 1. Identificar el marco temporal, o sea, ver dónde empieza y dónde termina todo. Fácil. Paso 2. Ubicar los periodos, sus nombres y cuánto duraron. Ok. El tercer paso, y ojo que este es clave, es buscar los hitos. Un hito es un evento súper importante que marca un antes y un después, como si fuera una puerta que se abre a una nueva época. Y por último, el cuarto paso, entender de qué se trata cada periodo, qué cosas pasaron ahí. ¿Listos? Vamos a usar esta receta ahora mismo. Muy bien. Ahora que ya tenemos nuestra guía para leer mapas del tiempo, vamos a analizar una de las líneas más famosas e influyentes que existen. Una que seguro han visto en el colegio. Es la propuesta de un historiador llamado Cristóbal Celarius. Y aquí la tenemos. Fíjense bien, Celarius nos propuso 4 grandes edades. Y lo interesante es cómo cada una empieza con un hito, un evento que lo cambia todo. Miren, la invención de la escritura, ¡pum!, arranca la Edad Antigua. Después, la caída del tremendo Imperio Romano de Occidente nos mete de lleno en la Edad Media. Luego, la llegada a América, un suceso que conectó 2 mundos y nos abre las puertas a la Edad Moderna. Y finalmente, la Revolución Francesa, que dio vuelta a la política para siempre y con ella empieza la Edad Contemporánea. ¿Se dan cuenta? Cada hito es un punto de quiebre, un cambio de reglas que define toda una era. Pero, a ver, ¿se dieron cuenta de algo? La línea de tiempo de Celarius empieza con la invención de la escritura, y eso nos abre una pregunta importantísima sobre todo, pero todo, lo que pasó antes. Así que vamos a ponerle la lupa a ese primer y larguísimo capítulo de la humanidad. Claro, el término que siempre escuchamos es prehistoria, pero detengámonos a pensar un poquito en la palabra, prehistoria. ¿Significa literalmente antes de la historia? O sea, ¿es que los millones y millones de años de vida humana antes de que alguien escribiera algo no cuentan como historia? Este es el centro de un debate gigante entre los historiadores. Justamente aquí podemos ver el dilema. Por un lado está la visión más tradicional, que ve a la prehistoria como un simple prólogo, lo que vino antes de la historia. Pero por otro lado, la crítica más moderna nos dice, ¡un momento! Ese periodo abarca en realidad casi toda la historia humana, el 99%. Entonces, llamarle prehistoria como que se queda muy pero muy corto, ¿no creen? Y es por eso que muchos especialistas han propuesto otros nombres que le hacen más justicia a este periodo. Por ejemplo, paleohistoria, que significa historia antigua. Ya con eso reconocemos que sí es historia. Otros dicen tiempos primitivos o tiempos originarios, para enfocarse en que ahí están nuestros orígenes. O quizás la solución más práctica es simplemente usar los nombres de sus propios subperiodos, paleolítico y neolítico. Y listo, así los definimos por lo que fueron, no por lo que les faltaba. Perfecto. Ya desarmamos el mapa, entendimos sus partes. Ahora, ¿qué les parece si lo armamos de nuevo? Pero esta vez vamos a incluir esa parte gigante de nuestro pasado que a veces se nos queda afuera. Y aquí lo tienen, el mapa completo. Pero por favor, fíjense en las fechas, en la escala de tiempo.
Miren todo el camino que recorrimos antes de la escritura. Hace 4 millones de años los primeros primates que caminaban erguidos, luego las primeras herramientas de piedra que dan inicio al Paleolítico. La aparición de nuestra propia especie, el Homo sapiens, hace 300.000 años, y la revolución que fue la agricultura en el Neolítico. Si lo vemos así, la historia con escritura es apenas el último parpadeo. Bueno, ya vimos cómo leer y hasta cómo construir estos mapas del tiempo. Pero, y esto es importante, un buen historiador no solo usa las herramientas, también se pregunta para qué sirven y cuáles son sus límites. Así que para ir cerrando, vamos a poner estas líneas de tiempo bajo la lupa, a analizarlas críticamente. Primero, pensemos en lo positivo. ¿Para qué son buenas? Bueno, nos permiten ver el orden de las cosas, de los hechos. Nos ayudan a comparar cuánto duraron ciertos procesos y a entender de un solo vistazo cómo fluye el tiempo. La verdad es que son una ayuda increíble para organizar toda esa información en nuestra cabeza. Pero como cualquier mapa, hay que recordar que el mapa no es el lugar real. Las líneas de tiempo simplifican muchísimo la realidad. Nos dicen qué pasó y cuándo pasó, pero muchas veces se les escapa el cómo o el por qué. Y sobre todo, y esto es clave, suelen mostrar un único punto de vista. Por ejemplo, la línea de Cellarius es muy europea, mientras que ahí el Imperio Romano, ¿qué estaba pasando en América, o en Asia, o en África? Y esto nos lleva a la pregunta final, la más importante de todas. Si estos mapas tradicionales se enfocan casi siempre en grandes imperios, en reyes, en batallas, en revoluciones, ¿qué historias se están quedando afuera? ¿Dónde está la vida de la gente común y corriente? La historia de las mujeres, de los niños, de todas esas culturas que quizá no usaron la escritura, pero que tienen una historia riquísima. Un mapa del tiempo es una herramienta súper poderosa, sí, pero nunca es neutral. Siempre hay que preguntarse, ¿quién dibujó este mapa? Y más importante todavía, ¿qué partes del territorio decidió dejar en blanco? Con esa reflexión, lo dejamos por hoy. Nos vemos en la próxima.